Como médico especializado en el cerebro, he visto muchas cosas a lo largo de mi carrera. Pero lo que voy a decir hoy no es una opinión. Es una advertencia que les hago con la mayor seriedad posible, especialmente a quienes tienen más de 60 años. Si usted es adulto mayor, o tiene padres, abuelos, tíos o alguien cercano en esa etapa de la vida, por favor escuche esto hasta el final. Hay ciertas pruebas médicas rutinarias que parecen inofensivas, pero en realidad pueden aumentar el riesgo de formar coágulos de sangre, subir la presión repentinamente e incluso adelantar un derrame cerebral. Y lo más preocupante, la mayoría de las personas las aceptan sin hacer preguntas porque creen que son parte normal del chequeo anual. Antes de explicar cuáles son estas pruebas, quiero hacer una promesa. No vengo a crear miedo, vengo a dar claridad. La información correcta, en el momento correcto, puede salvar una vida. Y si hay algo que aprendí con mis pacientes, es que muchos daños no ocurren por enfermedad, sino por falta de información. La primera pregunta que muchas personas me hacen es: doctor, ¿cómo es posible que un examen médico pueda causar daño si se supone que está diseñado para prevenirlo? Y la respuesta es simple pero incómoda. El cuerpo de un adulto mayor no reacciona igual que el de una persona joven. Lo que es seguro para alguien de 40 no siempre lo es para alguien de 70. Y la medicina convencional, aunque tiene grandes avances, a veces generaliza, sin distinguir lo suficiente entre edades, fragilidad vascular o condiciones silenciosas en la sangre. Quiero que imagine esto. Una persona mayor va a un chequeo de rutina. Se siente bien o al menos estable. Le hacen una prueba, una que quizás le han hecho por años. Pero unas horas después empieza a sentir dolor de cabeza, mareo, una sensación de pesadez en el pecho o simplemente una fatiga extraña que no puede explicar. Lo que casi nadie sospecha es que ese malestar puede comenzar después del examen, no antes. Esto ocurre porque hay pruebas que alteran los niveles de coagulación en la sangre, que generan microinflamación en las venas o que cambian la presión arterial en cuestión de horas. Pero como la molestia no aparece en el consultorio, sino en casa, el paciente piensa que es casualidad o algo que comió. Y no es casualidad, es reacción fisiológica. Ahora, quiero que se quede conmigo, porque en unos minutos voy a mencionar específicamente las pruebas más riesgosas y qué preguntar antes de aceptarlas. Pero antes, necesito que comprenda algo que casi nadie explica. Después de los 60 años, las arterias ya no son igual de elásticas. La sangre circula más lentamente. El sistema de reparación celular es más lento. Y cuando una vena se irrita o inflama, forma microcoágulos para protegerse. Es la manera natural del cuerpo de reaccionar. Pero esos pequeños coágulos, si viajan al cerebro, pueden bloquear un vaso sanguíneo y causar lo que conocemos como derrame cerebral o accidente cerebrovascular. Sé que esto da miedo, pero no quiero que se asuste, quiero que esté consciente. Porque la buena noticia es que la mayoría de estos riesgos se pueden evitar con una sola acción: preguntar antes de aceptar un examen y saber si realmente es necesario. No todo examen médico se debe hacer automáticamente solo porque aparece en un protocolo estándar. El mejor paciente no es el que obedece sin preguntar, es el que entiende y decide. Ahora sí, hablemos claro. Hay 3 tipos de exámenes que pueden aumentar el riesgo de coagulación en personas mayores. El primero es el examen de sangre con extracción repetida de tubos en una sola sesión, especialmente si se hace en ayunas cuando la persona está deshidratada. Muchas veces se piden demasiados análisis en una sola toma y la pérdida de volumen sanguíneo puede espesar la sangre temporalmente, lo que incrementa el riesgo de trombos. La mayoría de la gente cree que un análisis de sangre no tiene riesgo, pero para una persona mayor sin buena hidratación o con medicamentos anticoagulantes sí puede haberlo. El segundo son los estudios con contraste yodado, como algunos tipos de tomografías o angiografías. El contraste puede alterar la función renal y espesar la sangre si el paciente no está bien hidratado antes y después. Y aquí lo más grave,
Cientos de adultos mayores aceptan estos exámenes sin que nadie les pregunte si tienen problemas renales, si toman diuréticos o si han tenido coágulos previos. Esa omisión puede costar vida. El tercer examen son los ultrasonidos con Doppler, que evalúan circulación cuando se hacen de manera invasiva en personas con venas frágiles o anticoagulados. Aunque parezcan seguros, si el técnico aplica demasiada presión o la persona está tomando aspirina, clopidogrel o warfarina, puede formarse un pequeño hematoma interno que se convierte en punto de coagulación. Todo esto se puede evitar hablando antes con el médico, preguntando: «Doctor, ¿este examen es realmente necesario hoy? ¿Hay una alternativa menos invasiva? ¿Necesito hidratarme antes o después? ¿Puede afectar mi circulación si ya tomo anticoagulantes?». Un paciente que pregunta vive más, y un adulto mayor que entiende su sangre, su presión y su corazón evita un derrame antes de que ocurra. Quiero detenerme un momento y hablarle directamente, no como médico, sino como ser humano. Si usted tiene más de 60 años, no tiene por qué vivir con miedo. Tiene derecho a tener claridad. Tiene derecho a ser escuchado y tiene derecho a decir no cuando algo no se siente correcto. La medicina no debe ser una línea de producción, debe ser una conversación. Y esto no lo digo solo por conocimiento científico, lo digo porque he visto lo que pasa cuando la información no llega a tiempo. He visto a familias preguntarse por qué un ser querido que estaba bien hace unos días de pronto sufrió un derrame inesperado. Y cuando revisamos el historial médico, encontramos el mismo patrón: una prueba innecesaria, aplicada sin advertencias en un cuerpo que necesitaba más cuidado. Si este video llega a una sola persona que estaba a punto de aceptar un examen sin comprenderlo y decide detenerse, preguntar o posponerlo, habrá valido la pena. Ahora quiero darle algo práctico. Si usted tiene un chequeo médico pronto, escriba estas 3 frases en una hoja y llévelas consigo. ¿Este examen es obligatorio o puede aplazarse? ¿Qué riesgos tiene para mi edad y medicación? ¿Qué debo hacer antes y después para evitar efectos secundarios? Esa simple hoja puede salvarle un derrame, un coágulo o una hospitalización inesperada. Si esta información le ayudó, entonces por favor no la guarde solo para usted. Compártala con alguien mayor. Envíesela a un hijo o nieto que acompaña a sus padres al médico. Ayude a que esta verdad circule más que los riesgos. Y si quiere seguir recibiendo consejos de salud claros, tranquilos y basados en evidencia, lo invito a suscribirse a este canal, Healthy Vibes Vida. Aquí no venimos a asustar, venimos a empoderar, a cuidar, a dar voz a quienes ya han vivido lo suficiente como para merecer claridad, respeto y buena información. Porque la salud no empieza con medicamentos, empieza con decisiones. Y las decisiones nacen del conocimiento. Gracias por estar aquí. Gracias por cuidarse. Nos vemos en el próximo video.